metástasis que puede tener un paciente en este momento. Un paciente de alta carga tumoral es un paciente que puede tener, por ejemplo, una lesión en la mama, pero además puede tener 6 lesiones en el hígado de 4 centímetros cada una, puede tener 4 lesiones tumorales metastásicas en el pulmón, puede tener derrame pleural y además tiene afectación de huesos. Es un paciente que es de un estadio 4, sí, pero de alta carga tumoral, versus un paciente estadio 4 como hace poco, no sé si han visto ustedes, en octubre, el mes de cáncer de mama, y una actriz mencionó que el cáncer le había regresado, ¿recuerdan? ¿Sí? Bueno, le regresó solamente, bueno, no quiero hacer una solamente, pero en una vez. Entonces, es un paciente metastásico, sí, de baja carga tumoral, versus alta carga tumoral. Es un paciente mucho más sintomático. Igual tiene que tener mucho más aplicaciones y conceptos de medicina interna, porque ese paciente va a tener trastorno hidrocolítico, trombosis, una serie de procesos adicionales al oncológico, y tengo que estabilizarlo de la mejor manera posible para luego diagnosticar el cáncer. Básicamente es un abordaje multidisciplinario. Tengo desde lo que es la parte del patólogo, la histopatología, tengo lo que es inmunohistoquímica, y la parte clínica, pero también voy entrando en entonces, la clínica, fundamental. El oncólogo, o sea, para ser oncólogo tiene que ser un clínico espectacular. Tiene que gustar mucho la clínica, tiene que tener un concepto clínico muy, muy importante, y luego a partir de ahí te metes a mucho de la. Entonces, los síntomas distintos del cáncer. Bueno, obviamente, y cuando uno piensa en cáncer, piensa en bultos, y es lo principal que uno puede más o menos manifestar. Pero sin embargo, el tener sangrados es algo absolutamente normal. No me refiero al sangrado menstrual, sino me refiero, por ejemplo, a una paciente que ya es posmenopáusica, 60, 70 años, y tiene una hemorragia uterina anormal. Ahí puede estar generándose posiblemente una manifestación de un cáncer de endometrio, o inclusive una mujer premenopáusica cuando tiene sangrado abundante fuera de lo que es el periodo menstrual, por ejemplo, luego de relaciones, eso me puede indicar un proceso a nivel de cervix. ¿Ok? Claro, cuando ya tienes eso, significa claramente que ya no te voy a decir que estemos en un estadio 4, pero nos hemos demorado mucho. El éxito en la oncología son dos cosas: es la prevención, y eso pasa por hábitos de vida saludables. Y cuando uno habla es bien fácil decirlo, pero difícil hacer, ¿no? Pues dejar de fumar, dejar de tomar, acostarse temprano, que es todo lo que uno no hace cuando está en la universidad, básicamente, ¿no? Y luego tienes también lo que es la detección precoz. Y yo junto los dos conceptos, lo que es la prevención, hábitos de vida saludables, aunado a la detección precoz, que son todas las campañas que nosotros hacemos para a partir de los 40 o 30 y tantos empezar a diagnosticar rápido, tengo mejores chances de detectar rápidamente el tumor y de mejor curado. Entonces, yo no voy a esperar a tener todos esos síntomas: pérdida de peso, caquexia, el tema de dolor, el tema de masas que pueden aparecer, el tema de sangrado, sea por vía ginecológica, vía oral, vía digestiva, porque también tenemos hemorragias digestivas altas o hemorragias bajas. Todo eso tengo que yo pensar inmediatamente en un proceso oncológico. Les voy a pedir que a ustedes, a partir de ahora, cuando ya se enfrenten a un paciente, siempre pongan el tema oncológico en la cabeza. Y lo primero que piensen es un tema oncológico. ¿Qué pasa? Que antiguamente, hablo de nuestros profesores, que de hecho mis profesores, muchos de ellos van a ser sus profesores, o lo son actualmente, siguen teniendo el concepto de la data de hace unos 30, 40 años, cuando el cáncer estaba en el puesto número 7, 8 o 10 de frecuencia en morbilidad y mortalidad. Hoy en día, si el cáncer no está en primer lugar, está en segundo lugar, en lo que es morbi y mortalidad. ¿Por qué? Podemos hablarlo de otra manera. La carcinogénesis, básicamente. ¿Okay? Entonces, ante cualquier tipo de presentación curiosa, rara, masa, imagen normal, piensen en un cáncer. Descarten primero un cáncer y después piensen en lo otro. Normalmente siempre se piensan causas X, Sjögren, no sé, cualquier tuberculosis, ¿no? La tuberculosis siempre tiene que pensar que es el tema que nos hacen los maestros, y luego recién pasa el tema oncológico. Pensemos al revés. Yo tengo muchos pacientes que han sido mal diagnosticados de tuberculosis pulmonar, y luego de 6 meses de haber recibido tratamiento, dicen: oye, creo que no es tuberculosis, a ver, hagámosle una placa adicional, o una tomografía, o una biopsia, eureka, adenocarcinoma de pulmón. Hemos perdido 6 meses. Y eso es la diferencia entre vivir o morir. ¿Ok? Entonces, esos algoritmos diagnósticos, por favor, el cáncer, pónganlo a la cabeza. No es que quieras cerrar uno fatalista, pero es que tiene que ser realista. La data no te miente. ¿Ok? Es fáctico, es fáctico. Ahorita, hoy en día, el cáncer está directamente en la cabeza de todo. ¿Ok? Dicho esto, masas. Obviamente, cuando tienes un tipo de masa o de bulto, lo primero que tienes que pensar es un posible linfoma.
¿Cómo lo vas a ver? Bueno, obviamente vas a ver desde cuándo se usa fiebre, clínica pura, que ustedes lo saben, ¿me entienden? Edad, lugar, y a partir de ahí voy a ver una imagen. ¿Qué es importante? Muchas veces la biopsia. El diagnóstico de cáncer se hace con biopsia. Oye, yo tengo una imagen muy bonita, muy grande, tengo la clínica, tengo el marcador tumoral elevado, ya tiene cáncer a un 99%, porque necesito la biopsia. Y la biopsia no solamente me confirma el cáncer, sino también me da mayor información a nivel molecular, porque hoy en día no solamente me quedo con que diagnostico un cáncer, necesito saber qué características moleculares tiene para dar un tratamiento mucho más específico. Eso es lo que tenemos que hacer ahora con la biopsia, la cual muchos internistas dicen, ¡ay no! ¿Para qué? Ya sabes que es un cáncer, trátalo. Mentira. El tratamiento va de la mano, no solamente con esta biopsia de saber qué es o no cáncer, que no es, sino con las características de cada una cosas que yo veo en la biopsia, que ahí está el tratamiento que le voy a poner al paciente. Así de específicas hoy en día en la oncología. Luego, sangrados digestivos, presentación muy clásica, torretorragia, bueno, hemorragia alta, baja. Claramente lo que vas a pensar, si eres un paciente mayor y no ha estado tomando AINES, que puede ser pide una comida alta y baja. Y si ves una masa, biópsila directamente. ¿Ok? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Siempre todo asociado, obviamente, con imagen, con tomografías. Tengo miedo cuando viene fiebre. No digas ahora. Yo hablando, cantando. Cuando la otra parte, tiene razón, obviamente, 50-50, ¿no? Un artista se hace público. Entonces, esto. Bueno, el 50% lo conocía de otro lado. Bueno, voy avanzando aquí, me voy al otro lado también para confirmar y les voy dejando con el tema del costes, ¿vale? Ahora nosotros vamos a por mí. Ya les el tema de sangrado, bueno, regresando, chicos. No vamos a quedar con el Una de las clasificaciones más típicas. Oye, que mi papá o el viejito está tomando AINES, puede ocurrir, es raro, pero tienes que pensar en cáncer obligatoriamente. Obviamente depende del ámbito, si tienes un pediátrico no vas a pensar, eso es muy poco probable. Pero si tienes un paciente mayor de 30, oye, normalmente uno decía, no, es un paciente con cáncer gástrico a partir de los 60 años, un cáncer de colon a partir, no, eso debe ser a partir de los 70 años. Hoy en día tengo pacientes de 33 años con cáncer de colon. Tengo pacientes con 35 años, que sepan ustedes, me parece mucho mejor, ¿no? De 35 años con cáncer de estómago, o de 28 años con cáncer de estómago. ¿Ok? Entonces no es alarmar, pero es una realidad. Entonces ya tenemos que pensar. Antes uno decía, no, viejito le pienso en cáncer, joven otra cosa. Esa ecuación ya se rompió. ¿Okay? Nódulo hepático único, esa es típica. Nódulo hepático único o nódulo pulmonar único, siempre tengo que pensar en un tema oncológico. Lo primero es la imagen, y a partir de ahí, si tengo alguna duda, puedo pedir una imagen duplicada a los 2 o 3 meses. Pero, sobre todo, si en el tema hepático, una tomografía trifásica, porque tengo que ver las 3 fases. Sabemos que nosotros tenemos en la tomografía, te debe haber enseñado, tenemos lo que es la imagen portal, la imagen venosa y la imagen arterial. Bueno, esas 3 me van a determinar tiempos específicos para poder ver si ese nódulo hepático único es un hepatocarcinoma o no. ¿Ok? Igual con un nódulo pulmonar único, le puedes hacer una secuencia, si no tiene ningún riesgo a los 3 meses, si hay un crecimiento, biopsia. La biopsia, no tengan miedo de biopsiar. Obviamente, si ustedes son radiólogos, lo van a hacer. Los oncólogos médicos muchas veces no realizan la biopsia. Pero la biopsia es lo fundamental para poder entender que estamos ante una neoplasia. ¿Okay? Derrame pleural y Picasso. Pues lo primero que tienes que hacer es, obviamente, sacar una biopsia de pleura para poder entender y eso es el procedimiento que tiene el oncólogo y sacar el líquido. Y muchas veces también por esa vía que pones un tubo de drenaje, a partir de ahí también puedes poner un tipo de pegamento que es la pleurodesis. ¿Okay? Bueno, dicho esto, las imágenes nosotros vamos a pasar desde la radiografía simple, que solo se ayuda para algún tipo de tumoroción, que no está mal, pero obviamente eso se puede mejorar. Alguno me dirá, ya doctor, yo voy a ir al Cerumus a Ranraírca, donde no tengo nada, bueno, tiene una placa. La placa te va a dar algún tipo de información, pero obviamente una rentabilidad 40% menor que la tomografía. ¿Okay? Pero si lo que tienes, empieza. Para tumores óseos va bien, pero sí, si tienes un paciente que tiene una clínica de una lesión ósea, entonces obviamente puede ser por este parámetro, ¿no? Otro tema de radiología puede ser si es una prueba radiológica que tiene un uso fundamental y siempre la mencionamos y sobre todo el mes pasado, el mes de octubre, que fue cancelado. ¿Quién me habla de esa técnica? ¿Cómo se llama esa técnica? Esa radiografía. ¿Cómo? La mamografía. La mamografía es una radiografía de la mama. ¿Ok? Es tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo agarro y hago una mamografía, o sea, una radiografía a una mama de una chica
de 20, 30 años no voy a ver nada, porque la densidad mamaria es absolutamente fuerte. Versus a una mamografía de una mujer de 50, 60, donde la densidad mamaria es menor y el rayo X, ¡pum!, pasa. ¿Ok? Entonces la mamografía es una gran herramienta, sí, se emplea cotidianamente, sobre todo en lo que es la detección precoz de cáncer de mama, pero sobre todo a partir de los 40, 45 años. ¿Sí? Bien. Justamente la mamografía ecográfica. La ecografía es una herramienta súper útil para mí. En los próximos 5 años vamos a nosotros tener ecógrafos portátiles en el celular directamente. Ya existen hoy en día, ya hay algunos traductores que tú lo conectas directamente a tu celular o inclusive por Bluetooth te lo va transmitiendo. Entonces eso ya es una realidad y vamos a tener que aprender todos ecografía. A ver, no para hacer el diagnóstico fino, porque claro, si uno imagina pues House y todo lo que son esas películas, eso no existe, o sea, ¿no? Pero al menos para diferenciar y para poder hacer un tipo de procedimiento. Pero eso es fundamental. La ecografía es una gran herramienta. Ojo, ¿cuál es el problema de la ecografía? Tiene dos vallas o dos sesgos. El primero es que es máquina dependiente. O sea, tú puedes tener a un, no sé, a un Schumacher, a un capo en lo que es la ecografía, pero le pones una carcocha y no va a poder avanzar, ¿me entiendes? Viceversa, también es operador dependiente. O sea, yo le doy un Fórmula 1 y un pata que no sabe manejarme un tico no va a poder utilizarlo. Entonces, son los dos sesgos que tenemos, de máquina y operador dependiente. Pero igual la rentabilidad de información es súper buena. Luego la tomografía, la prueba ideal. Es la prueba estándar actualmente porque me da la mejor predicción anatómica posible y es lo más replicable que puedo tener actualmente. ¿Ok? Ojo, cuando la tomografía yo la doso, te van a dar densidades. ¿Ok? Entonces usa contraste iodado, pero sobre todo se mide en house fields. Cuando tú vas a ver la densidad, lo vas a ver UH. Y eso se llama unidad de house fields. ¿Ok? Para entender, porque así como yo mido la electricidad en watts, pues en la tomografía los resultados lo voy a medir en house fields. ¿Ok? Luego la resonancia, pues súper útil también, pero no es tan asequible. Normalmente se usa para el desempate de una tomografía. Tengo una lesión dudosa de tomografía de hígado, voy a resonancia. Tengo una tomografía, una lesión ósea dudosa, voy a resonancia. ¿Qué ayuda mucho a la resonancia? En hueso y en músculo. Fundamental. Yo quiero ver cómo está una columna por una posible compresión medular por un cáncer de próstata estadio 4 con afectación de hueso y que quiero ver si hay una compresión medular, resonancia magnética. ¿Ok? Hueso, articulaciones, la resonancia magnética tiene un rol muy importante. Cerebro, importantísimo. La tomografía no va a tener tanta rentabilidad de cerebro como la resonancia magnética para descartar lo que son metástasis cerebrales. ¿Okay? Usa gadolínio como es otro tipo de contraste. Si yo tengo un paciente que esté própata y no puede usar contraste iodado, voy a la resonancia y uso el contraste de gadolínio. ¿Vale? Gammagrafía ósea ya es una prueba de medicina nuclear, la cual es una de las herramientas que estamos usando en la medicina nuclear, mucho más. Y me ayuda para ver el tema de huesos, descartar metástasis óseas. Se usa también en reumatología, en otras patologías, pero sobre todo en oncología vemos el tema de la intensidad y para descartar metástasis óseas principalmente, sobre todo en cáncer de mama y cáncer de próstata. ¿Okay? Luego tengo el PET. El PET es una gran herramienta, se podría decir que es la última que existe, y es una prueba de medicina nuclear. Se usa un contraste de glucosa que es el FDG, que es basado en flúor, ¿okay? Y se basa en SV. SV es Standard Uptake Value. Básicamente lo que me va a medir es la velocidad metabólica, va a captar los procesos metabólicos del cuerpo. ¿Ok? ¿Qué va a captar? Obviamente que tiene un metabolismo ya randosano, el corazón. El riñón lo va a captar, el cerebro lo va a captar claramente. Eso no significa que haya cáncer de corazón ni de cerebro, ni tampoco de la parte urinaria. Pero nos va a ayudar a definir mucho mejor al paciente, porque todas esas son zonas de mayor metabolismo y esperemos que el proceso oncológico es altamente metabólico. Es el ejemplo de un linfoma, por ejemplo. La imitación es muy costoso y todavía no lo tenemos. Gran rol en próstata, en linfomas, y yo diría que en los próximos 5 a 10 años se va a posicionar, y no sé si reemplaza la tomografía, porque el PET se acompaña de tomografía. De hecho, es el PET-CT o PET-TC, que es PET más tomografía. ¿Ok? Entonces no es que la vaya a reemplazar, pero la va a potenciar. Lo que pasa es que hoy en día tenemos menos de 10 máquinas de PET en todo el Perú, para 33 millones de habitantes, ¿entendemos? Entonces, yo creo que va a aumentar un poco mayor la cantidad de acceso, pero igual no va a reemplazar a lo que es el tema de las tomografías. Dicho esto, a nivel bioquímico, los marcadores tumorales, ya hemos hablado de los marcadores tumorales. Ahí está más o menos explicado lo que es, y tenemos para diversas partes del cuerpo, se utilizan fundamentalmente como rol en el seguimiento del paciente más que en el diagnóstico, pero igual, en algunos casos hay que pedirlo para poder ver cómo va bajando
y tener otro nivel de evaluación, porque mi evaluación de respuesta del paciente va a ser clínico. Tengo un bulto de 10 centímetros y luego el tratamiento bajó a 5 centímetros, chévere. Tengo un marcador volando por las nubes y me bajó, chévere. Tengo una tomografía que me hablaba de 10 lesiones y que digo, de ahora tengo 2 lesiones. Entonces, y obviamente la clínica, laboratorio e imagen son los 3 parámetros de respuesta que nosotros tenemos para poder evaluar el tema oncológico. ¿Okay? Dime. La cara de Carlos soy yo. ¿Qué bueno? No, para cerebro. O sea, por ejemplo, si yo, o sea, un tumor cerebral, los tumores cerebrales es un capítulo aparte, ¿ok? Pero si yo tengo, o sea, si yo te volteo la pregunta, ¿cuál es el tumor más frecuente que afecta el cerebro? Yo te respondo, las metástasis. No son los tumores primarios. Entonces, yo puedo tener una imagen cerebral y puedo tener un marcador, un cifra o un CEA altos porque el paciente tiene un cáncer de pulmón con metástasis al cerebro. Puedo tener un cáncer renal con metástasis al cerebro. Puedo tener un cáncer de mama con el CA15-3 o el CEA altos con metástasis al cerebro. ¿Me entiendes? Entonces, entendamos que el tumor más frecuente que se desarrolla a nivel de incluso cerebro y también hígado no es un cáncer primario del órgano, sino es una metástasis. ¿Okay? Bueno, el tema de inmunohistoquímica lo hemos mencionado, seguramente en las clases también de patología se nos han dicho. Ya no nos quedamos solamente con la hematoxilina de eosina, sino vamos directamente al tema de inmunohistoquímica, que son tinciones que se acercan a lo que es las láminas y nos permiten, de acuerdo a ello, poder graduar y ver, dependiendo de ello, el tema de predicción, y no solamente eso, sino también nos dirigen a la parte de tratamiento. Y la parte molecular, que eso es lo que tenemos actualmente, ¿no? Hoy en día ya no nos quedamos solamente con la hematoxilina de eosina o lo que es la inmunohistoquímica, sino directamente también vamos a lo que es la parte molecular, que se hace por medio de detecciones de la propia biopsia. Por eso la importancia de tener una biopsia, porque nos ayuda a ver el comportamiento y pronóstico muchas veces. Porque sabemos que si bien ese concepto que tenemos de célula, la célula tumoral es esto, o básicamente es esto. O sea, esto es lo que nosotros vemos en oncología. De hecho, el diagnóstico de oncología, en todas las profesiones que comentaba el proceso de carcinogénesis, internamente las células se traducen en esto, que son simplemente desregulaciones de vías. Nosotros entendemos que cascadas internas que son aberrantes porque el receptor de membrana de la célula tumoral está aberrante y eso genera que obviamente tenga repercusión en el núcleo y podamos tener mayor promoción, mayor desregulación y finalmente metástasis. ¿Okay? Podemos identificar esas cascadas internas y lo hacemos. ¿Okay? Pues, claramente parece complejo, pero hoy en día eso es lo que nosotros lo entendemos y nos ha permitido mejorar todas estas perspectivas de cáncer que sean mucho más específicas. Entonces, lo que les comentaba, por ejemplo, hay algunas vías que son mucho más comunes para simplificar el gráfico anterior. Tenemos, por ejemplo, la vía de RAF-MET, el PEG de KTM, todo, ya. Y estas vías lo que hacen es que directamente cuando están desregulados en algún tipo de receptor de membrana, esto directamente está totalmente activado y hacia la interna del impacto. Es como que, por ejemplo, la puerta esté desregulada. Esta puerta es la parte externa, es nuestro receptor de membrana, y la puerta está constantemente abriendo y cerrando. Esto va a generar obviamente un impacto en todo lo que viene en cascada hacia adentro. ¿Qué es lo que ocurre? Los receptores están alterados y en cascada actúan en el núcleo y finalmente ¿qué vemos? No apoptosis y proliferación y metástasis. Porque eso es la consecuencia que se hiperactiva la célula tumoral y por eso tenemos esa consecuencia. ¿Okay? Bueno, es un gráfico en el cual mezcla todos los demás procesos y lo que son todos los tipos de quimioterapia que nosotros utilizamos, porque eso nos permite entender dónde es el fallo. Yo puedo dirigir el tratamiento hacia donde puede estar el fallo, como pueden ver aquí en esta cadena, que no solamente me habla dónde está la parte alterada, sino cuáles son los tipos de quimioterapia que yo puedo utilizar. ¿Okay? Bueno, lo que se viene actualmente ya es algo mucho mayor, que es lo que es diagnóstico no solamente de biopsia líquida, sino es la determinación del ADN tumoral circular. Ya no hacemos ADN. O sea, hay técnicas en las cuales yo puedo determinar en sangre periférica, así como hacer un hemograma, y puedo dosar la cantidad de ADN tumoral circulante, lo cual me permite no solamente hablar de pronóstico, sino inclusive se está viendo ya ahora, de hecho, en el Congreso Europeo de Oncología, que fue hace 2 semanas, ya se validó con mayor certeza una prueba que se pretende poner a que se venda directamente en farmacias en los próximos 5 años. Así como tú te pides tu prueba de COVID, puedes pedir una prueba en la cual con una gota de sangre
simplemente puedas ver si es que hay presencia o no de tumor en los próximos 5 años. Eso hoy en día va a existir, ya existe, y hay estudios que lo van a avalar mucho más. El estudio es más Pathfinder, si lo quieren buscar lo pueden hacer, y lo que nos permite hacer es detectar trazas de ADN tumoral circulante mucho antes de que se manifieste el síntoma o el bultito, mucho antes del marcador tumoral y mucho antes de la mamografía corporal. Entonces, eso nos va a permitir cambiar lo que les decía, las células tumorales circulantes que hoy en día ya las podemos determinar, las podemos usar. Esto es algo de que yo estuve trabajando mucho eso cuando me estuve formando y estaba haciendo mi maestría y mi doctorado. Y lo que mencionaba, las células tumorales circulantes, por ahí. Lo que justamente mencionaba, ¿no? Las pruebas para poder evaluar el tema oncológico, el Pathfinder, por ejemplo. Estamos metiendo lo que es IA, metemos ahora lo que es IA. Esto justamente es el estudio Gallery, es el que les mencionaba, ¿no? Eso se ha ido significando en los últimos años y eso es lo que el estudio Gallery dice que se traduce con lo que es el Pathfinder, ¿no? Hoy en día, incluso a través de leche materna, podemos también determinar de ADN tumoral circulante. De hecho, hay estudios que hablan sobre estudiar esa parte para poder predecir en los próximos 5 o 10 años la generación de una neoplasia. Hoy en día ya se está hablando de diagnósticos ultra precoces, que eso, o hipertempranos, que eso ya nos adelantamos mucho más a lo que es la tomografía y demás. Hay estudios que se basan en esto, porque lo que te dice que es un estudio, que es un tumor, si tienes un diagnóstico oncológico, le haces una cirugía, un tumor inicial, pero le empiezas a dosar ADN tumoral o DNA tumoral circulante y hay presencia de ADN, tratas inmediatamente. Entonces, yo creo que por ahí en los próximos 10 a 15 años podemos estar hablando ya de curaciones mucho más importantes en el tema oncológico. Finalmente, lo que tenemos actualmente más allá de esa tecnología es el abordaje multidisciplinario. Como les decía y empecé diciéndoles, la oncología ya no es patrimonio solo del oncólogo ni del cirujano oncólogo. Hoy en día, patólogo, radiólogo, genetista y absolutamente las especialidades clásicas están muy vinculadas. Si quieres ser internista, tienes que saber oncología, si tienes que saber neumo y demás, porque incluso ya no solamente por el tema de la distribución del órgano, sino inclusive porque hay tratamientos que generan consecuencias a ese nivel. Básicamente se basa en trabajo en equipo, como les menciono. Y bueno, eso es lo que les quería decir. Ya se pasó de un y ahí fue un Snapchat, un pequeño sneak peek. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Guapiro. Nada, muchas gracias.